Vamos, vamos, rápido. Mete todo lo necesario. Hay movida de nuevo. Les han vuelto a poner finos a los tuyos. No aprenderán nunca. Vamos a por el resto material. ¿Algún problema? Están vacías. No puedo meterlas. No ayudarán a nadie. Son las que me han encargado que meta. ¿Quieres mantener tu puesto de trabajo o quieres acabar como los que vamos a buscar? ¡Cállate! ¿Qué vienes a gritar aquí? Aquí no vengas a gritar. Si quieres entrar ahora, tienes tu oportunidad. Dice el médico que le tiene que dar 20.000 dirham. Y puedes entrar para tener tu hijo. Ya le pagué al celador. Eso no cuenta. Ya le pagué. Dice el médico que son 20.000 dirham y puedes entrar. Ya pagué. 20.000 dirham. ¿Llamo otra? ¡Llamo otra! No. Ven, es tu turno. Has tenido suerte. ¡Tú! ¿Quieres? Vamos, cógelo. ¡La policía! ¡Vámonos! ¡Salem, venga! Oye, ¿de dónde vienes? Del baño. No me mientes. ¿Por qué me mientes? He visto cómo entrabas por la puerta de la calle. ¿Qué hacías ahí afuera? He salido a mear fuera, detrás, donde van todos, porque el baño está muy sucio. ¿Qué traes en la mano? ¿Cómo te llamas? ¿De qué familia eres? Me llamo Sidi Ould Ibrahim. Saharaui. Esta no es tu fila. Esta es la fila de marroquí. Vete a tu fila. Hoy es un día grande, de celebración. Entra en clase y pórtate bien. ¿Cómo te llamas? Father ده لا يهمكش ما ترانا الخطب فهم لي ساعدك. Vámonos. Al hospital. Un momento. Déjame verles las caras. A este me lo lleváis al hospital militar. Llévalo tú, Ahmad. Ellos te acompañarán. ¿De acuerdo? Podéis iros. Vaya movida. Estos tíos no se andan con bromas. ¿No pensaste en hacer medicina? Los saharauis no tenemos derecho a hacer esa carrera. En realidad no tenemos la posibilidad de estudiar ninguna de ciencias, solo de letras. Y nos tenemos que desplazar a Marrakech. Marruecos. Me encantaría volver a Marruecos. No sé por qué tanto esfuerzo en recuperar este montón de arena. ¿Te gusta estar aquí? Sí, es mi tierra.
Hoy viene la nueva. Sí, llega directamente de Marrakech, recién salidita del centro de estudios. Viene con el contrato firmado. Pobrecilla. A ver qué tal se adapta. No es fácil vivir aquí, tan al sur. Y menos para una que viene de Marrakech. Así conoce el mundo. Buenos días. ¿Están preparadas las nóminas de los trabajadores del mes de abril? No nos ha dado tiempo todavía. No podemos seguir así. Hoy llega la nueva y nos aliviará bastante con el trabajo. A ver si es cierto. ¿Es esa? Debe de ser. ¿Lleva Melfe? Eso parece. Pero su nombre es marroquí. Ve a acabar las nóminas. Buenos días, mi nombre es Mariam. Adelante, siéntate. Bienvenida a tu nuevo puesto de trabajo. Veo que tienes buenas cualidades de inglés, francés, árabe, español. Todo esto está muy bien. Sí, señor. Gracias. Pero no nos habías indicado en ningún momento que fueras saharaui. No, pensé que fuera... Traes tu contrato firmado. No pasa nada. Espero que todo vaya bien y podamos entendernos. Quiero que sepas que estoy aquí para todo lo que necesites. Adelante. Aquí es tu mesa. Tus compañeras te pondrán al día. Gracias de nuevo. He visto que el niño que has metido a clase estaba comprando drogas fuera. ¿Drogas? Es muy pequeño aún. Él solo había ido a mear. ¿Habrá sido un malentendido? Tú eres un profesor problemático, ¿verdad? ¿Por qué no cantáis el himno de Marruecos a las mañanas? No entiendo a qué viene todo esto. Tú eres conspirador del Frente Polisario. Esto es todo falso. Seguro que traficas con drogas dentro de la escuela. A veces entramos algo tarde y en vez de cantar el himno, empezamos directamente con la clase. ¿Y tú te haces llamar profesor? ¿Quién eres tú para decidir qué aprenden nuestros hijos en la escuela? No tenías que haber parido aquí. Tenías que haber parido en casa. ¡Empuja! ¡Empuja! Doctor, la bombona está vacía. ¡Cámbiasela! El niño. ¿Qué le pasa? El niño. ¡Quieta! ¡No te mueves! ¡Esto es muy peligroso! ¡Quieta! Esto tiene que estar para mañana. ¿Ya tienes terminadas las nóminas que pidió el jefe? Estoy con ellas. No le va a gustar nada. Eres una torpe, siempre dejando cosas en medio. Pensábamos que serías de ayuda y no haces más que entorpecer nuestro trabajo. Yo no... Claro. Tú nunca haces nada. Los saharauis nunca hacen nada. Pero vienes aquí con tu melfa a provocar. Y además, eres una vaga. Nunca acabas a tiempo.
Oye, Hassan, ya terminé la jornada. Muy bien, Omar, hasta mañana. Quería preguntarte por el puesto de trabajo del que habíamos hablado. Ahora estoy ocupado, Omar. He oído que se lo habéis dado a Abdul. Llevo toda la vida esperando esta oportunidad. Lo he intentado y no ha podido ser. Además, estuviste en contra de la ampliación de 40 a 48 horas semanales, ya que contraten a marroquíes en la empresa. No tienes una situación idónea Te para he pagado extender. 50.000 dirham. Tampoco me ha dicho nada de mi hijo. Necesita trabajo y tiene derechos por mi puesto. Lo cogieron el otro día en la manifestación. Mira, Omar, las cosas son así. No queréis entenderlo. No se puede escupir la mano que te da de comer y después pretender que te acaricie. Eran unos derechos que conseguimos cuando aún estaban los colonos españoles. Además, no nos habéis dado nada. Las tierras son nuestras. Devuélveme entonces el dinero. ¿Problemas, Hassan? Aquí Omar, que me exige un puesto de trabajo para su hijo y un ascenso para él. ¿Qué te parece? Hombre, Omar, ¿te vas a volver rebelde ahora? Estos saharauis... Sigue tu hijo con la pierna rota. Tráelo para que, Hassan. Solo reclamo mis derechos y los de mi hijo. Baja el tono. ¿Derechos? ¿Te crees mejor que nosotros? Esta es tu carta de despido. Una lástima después de tantos años. Tenemos que trabajar mucha gente aquí dentro, Omar. Debemos entenderlo. Sé que no es fácil. Solo quería que mi hijo entrase a trabajar. Las cosas no se hacen así. Deme las gracias. Podrías haber ido preso por terrorismo. He estado hablando con la policía. Pensamos que eres una mala influencia para nuestros jóvenes. Por esta razón, hemos pedido tu traslado al norte. Tú sabes que yo no he hecho nada malo. Estás inhabilitado para dar clase en este colegio. Sal por la puerta y no hagas ruido. ¿Por qué? Quieta. Tranquila. Seguro que podemos arreglar esto juntos. Sabes que te pueden pasar cosas muy malas, ¿verdad? En la cárcel. Allí dentro pasan cosas.